Hola a todos, mi nombre es Javier Díaz Evans. En la actualidad yo soy el director global de ventas de Grupo A3SEC. Voy a acompañarlos el día de hoy en este webinar de los grandes cantidades de datos de seguridad a los datos correctos de seguridad. Un poco vamos a movernos en tres grandes aspectos. El primero, vamos a aterrizar un poco esa nueva estrategia de ciberseguridad orientada a la prevención, detección y respuesta. Posteriormente, trataremos de llegar a la gran conclusión de si el Threat Hunter es una nueva función o es una evolución de todas las actividades que desarrollamos dentro de las áreas de seguridad. Y por último, daré paso a mis compañeros técnicos, el equipo de ingeniería, para que realicemos algunas demos para entender un poco qué es lo que estamos haciendo con esta función de Threat Hunter. Bueno, cuando hablamos un poco de ciberseguridad, pues siempre vamos a orientarnos a la definición de la metodología de riesgo. Riesgo orientó a la ciberseguridad en tener una buena metodología de toma de decisiones. Recuerden que la seguridad es un tema netamente subjetivo y cuando encontramos la metodología de riesgo, que era muy una solución, una metodología que utilizaban las corporaciones, las organizaciones, las altas direcciones para entender un poco a qué nos enfrentábamos y cómo era la mejor forma de mover los recursos para lograr los objetivos. Y en ciberseguridad, pues esta función de riesgo está soportada en tres grandes elementos. El primero, el activo. Cuando hablamos de activos de información, son esos elementos tangibles que crean, procesan, resguardan, transmiten información. Y esa información, pues, son el conjunto de datos que con una estructura, pues, terminan generando el conocimiento de las organizaciones. Adicionalmente, el activo está la amenaza, que la amenaza terminan siendo esas formas, esos métodos que utilizan los atacantes para obtener algún tipo de beneficio a través de sus acciones. Y por otra parte están las vulnerabilidades, que te pueden definirse como la ausencia o la mala implementación de los controles. Para un poco aterrizar más la idea del, de la ecuación de riesgo, pues digamos que hay una serie de elementos que son importantes que analicemos. Al final de cuentas, pues la amenaza, como decíamos, tiene una serie de eventos de amenaza, en donde ya los ejemplos, pues es ese malware, esas capacidades que tienen los atacantes de explotar los sistemas, como el ransomware, afectar las redes, como los virus, como los gusanos, y obtener control de las máquinas con los rootkits, las puertas traseras, entre otras. Pero también hay ejemplos como el acceso no autorizado, la fuga de información, entre otros. Y cuando esos eventos de amenaza logran atacar a través de una vulnerabilidad, pues se genera un impacto al negocio. Y ese impacto se puede ver reflejado en los frentes financieros, en los frentes operativos, en los frentes de clientes, en los frentes internos, y se pueden denominar a través de pérdidas de dinero, reprocesos operativos, afectación de la reputación, pérdida de clientes, fallas de servicio, demandas, entre otros. Al final, pues volver al término de riesgo, que es lo que realmente nos encontramos cuando suceden estos elementos. Y el riesgo, pues es ese evento que puede impactar la consecuencia de los objetivos de la organización. Al final de cuentas, en estas nuevas estrategias de ciberseguridad, pues nos hemos orientado sobre todo en los procesos operativos de la ciberseguridad, en la respuesta o la buena gestión de los incidentes de seguridad. Y aquí, dentro del grupo A3SEC, nos hemos orientado a lograr con nuestros clientes dos grandes objetivos. El primero, digamos que si ustedes ven, esta va a ser una línea de tiempo, donde el tiempo cero es la ocurrencia de los incidentes. Y el primer gran objetivo es garantizar que a través de una serie de procesos y de desarrollo de habilidades, logremos hacer que la organización esté organizada, se haya aplicado sus controles y esté enfrentando de una forma
efectiva los posibles incidentes que más adelante van a ocurrir. Entonces es garantizar que la organización mueva sus recursos para mejorar su postura de seguridad ante los nuevos tipos de amenazas y de incidentes. Y aquí pues hay dos grandes frentes. El primero es el frente de la generación de inteligencia y es a través de estos procesos de desarrollo de inteligencia de ciberseguridad lograr encontrar qué es lo que pueden hacer los atacantes para que a partir de ese entendimiento y a partir de ese conocer cómo son sus formas, sus técnicas, sus tácticas, sus procedimientos, pues yo logre mejorar mi postura de seguridad y aplicar los controles necesarios. Y el segundo frente, pues es el frente de la reducción de la superficie de ataque. Cuando hablamos de superficie de ataque, son todos esos sistemas, sus procesos, sus servicios, sus páginas web, sus servicios web que se publican y que pueden tener vulnerabilidades. Y esa relación, pues es lo que nosotros llamamos la superficie de ataque. Entonces, cuando decimos reducir la superficie de ataque es aplicar el máximo de controles con el fin de que no existan exposiciones que puedan ser utilizadas por los atacantes. Y ese es como el primer gran objetivo, y es que la organización esté lista, organizada para enfrentar nuevas modalidades de amenazas. Y el segundo frente de trabajo es el frente en el que ya sabemos que no somos, eh, eh, digamos que no estamos organizados para enfrentar cualquier tipo de incidente y que sabemos que en cualquier momento nos podemos ver afectados. Y cuando nos vemos afectados, pues lo que buscamos es que el tiempo de detección, de análisis, de investigación y de respuesta, pues sea el mínimo posible. Y aquí pues digamos que hay dos frentes de trabajo, el proceso de detección, de investigación, de triage y el proceso de respuesta ante los incidentes, de contener, de reaccionar y de responder ante cualquier tipo de evento que me pueda afectar. Entonces, son tres grandes frentes a los que nos hemos enfrentado en esta campaña de prestación de soluciones de detección y respuesta. Y el primer gran frente es la prevención. Y cuando hablamos de la prevención, pues es utilizar la inteligencia de seguridad para apoyar en la mejora continua de nuestro modelo de seguridad, aplicando de forma prudente los controles necesarios para enfrentar las nuevas modalidades de ataque. El segundo frente de trabajo es el frente de la detección, donde hacemos una gestión continua de nuestras capacidades de cacería de amenazas. Y aquí es donde últimamente he hablado mucho con varios expertos y es esa función de los centros de monitoreo y centros de operaciones donde tenemos que darle garantías a nuestros clientes demostrándole cuál es nuestra visibilidad y cuáles son nuestras capacidades de detección de forma continua. Hay que entender que cualquier cambio en la infraestructura puede modificar los logs y a partir de esa modificación de logs pues puede hacer que las formas como nosotros estemos detectando las amenazas pues se vean afectadas o que el mismo modelo de detección pueda ser a través de machine learning o a través de correlación de eventos pues deje de funcionar por alguna razón. Entonces, esto es importante, estar verificando continuamente que sí podamos detectar y sí podamos lograr tener la visibilidad que deseamos. Y por último, pues es el frente de la respuesta, donde lo que buscamos es desarrollar continuamente capacidades de orquestación y automatización para enfrentar de una forma adecuada los incidentes de ciberseguridad. Pero digamos que lo importante es generar esa inteligencia. Y aquí digamos que tenemos ese grupo de hackers, ese grupo de personas que quieren atacar, que quieren obtener algún tipo de beneficio. Y tenemos que resolver una gran cantidad de inquietudes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Cómo hacen sus ataques? ¿A quiénes intentan afectar? ¿Cuál es la finalidad de estas formas de atacar? Etcétera, etcétera. Y digamos que el resolver este tipo de inquietudes pues se desarrolla a partir de lo que llamamos nosotros la generación de inteligencia de ciberseguridad. ¿Y cómo se hace esa generación de inteligencia? Pues es un proceso continuo en el cual tiene estas 5 fases, digamos que hemos reducido algunas
para que sea un poquito más fácil de entender. El primero es la definición de requerimientos, donde lo que buscamos es desarrollar un conjunto de requerimientos de inteligencia que nos ayuden a entender qué es lo que queremos producir de información de forma eficiente. La segunda tarea es la selección de fuentes de información y es saber exactamente dónde puedo encontrar esos datos, esos elementos que me ayuden a crear la base de datos de inteligencia. La tercera fase es la explotación de datos y cuando hablamos de la explotación de datos son los procesos de desarrollo de flujos de datos, de traer desde la fuente hasta el repositorio central, el hacer la extracción, el hacer la transformación, el hacer el resguardo y el empezar a generar la explotación de esos datos y el mantenimiento de los mismos para tener ya claramente la generación de esa inteligencia. La cuarta fase es la de toma de decisiones, en la cual utilizamos la inteligencia y eh, le generamos enriquecimiento a nuestra telemetría o nuestros datos internos para que yo a partir de ello pueda tomar algún tipo de decisión. Y por último está la etapa de respuesta, donde lo que hacemos es tomar las acciones necesarias para que las decisiones tomadas pues se vean implementadas. Este es el proceso que se desarrolla continuamente para la generación de inteligencia. Y al final de cuentas, ¿cómo se ve aplicado en la operación de ciberseguridad? El primero, pues, se tienen los requerimientos y hacemos una relación entre la información de amenazas, que son esos datos acerca de los adversarios, las direcciones IP, los dominios, las acciones y las herramientas, y la correlacionamos o la analizamos a través de la telemetría de seguridad, que son los datos o la información, evidencia digital que generan los sistemas y las personas y que nos dicen qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar dentro de la organización. De ahí salen lo que llamamos nosotros los datos de amenaza, que es la información de las amenazas en datos legibles por máquinas, y aquí ya son direcciones IP, indicadores de compromiso, dominios y artefactos, para al final generar esa inteligencia de amenazas, que ya es datos de técnicas, tácticas y procedimientos de los atacantes que son utilizados para ir en contra de las organizaciones. Entonces, esto es bastante importante y para definir un poco cómo es toda esa información de amenazas, pues digamos que está la pirámide del dolor. Es una definición que viene de un consultor de seguridad llamado David Bianco, en el cual nos dice, miren, eh, existe una gran cantidad de información de inteligencia de seguridad donde la base de la pirámide son datos efímeros, son datos que cambian continuamente y la punta de la pirámide son los datos más sensibles, los más difíciles de conseguir, pero los que realmente nos describen cómo son las formas que utilizan los atacantes. Entonces, la base de la pirámide, lo que más se modifica, lo que más cambia a lo largo de los periodos de tiempo son los hash de los archivos. Entonces, sabemos que un malware va cambiando constantemente y ese indicador de compromiso, pues, no es tan sencillo de explotar. Eh, por encima están las direcciones IP. Las direcciones IP pues tienen una vida un poquito más larga que esos indicadores de compromiso de archivos y las direcciones IP pues también tienen una vida útil corta que los atacantes van modificando sus direcciones IP constantemente. Los dominios, los nombres de resolución, pues es algo que también tiene una vida útil corta, pero puede ser un poco más larga que las direcciones IP. Por encima ya están los artefactos, las herramientas y llegamos a la punta de la pirámide, que son esas técnicas, esas tácticas, esos procedimientos que utilizan los atacantes para generar. Y quiero entrar un poco en ese tema de las técnicas, tácticas y procedimientos. Y lo que ha venido desarrollando el mundo de la ciberseguridad pues son unos marcos de trabajo, unos modelos para entender muy bien cómo son las formas en las que se llevan a cabo los ataques. Y el primero que quería compartir con ustedes es el de Kill Chain. El Kill Chain se desarrolla en la parte militar
¿sí? Y la idea era como establecer las diferentes etapas en las que se desarrolla un ataque. Después Lockheed Martin toma esta metodología y la lleva al mundo de la ciberseguridad. Y aquí pues vemos una serie de etapas en las cuales los atacantes desarrollan sus tácticas y procedimientos para obtener algún tipo de objetivo. Y digamos que es muy sencillo. Arranca con la definición de cuál es el objetivo a perseguir y termina en cuál es el objetivo conseguido, logrado. Y pasamos desde las fases de reconocimiento, desarrollo, armamento, la entrega, la explotación, la instalación, hasta el control de esa instalación y las acciones sobre el objetivo. Pero lo más interesante es el foco en el que le deberíamos dedicar dependiendo del rol que tienen las personas de ciberseguridad. Eh, una persona que quiera apoyar todos los procesos de gestión y respuesta a incidentes debería tener la claridad de todos los métodos del adversario para saber a qué nos estamos enfrentando. Las personas que se dedican a la detección, lo que nosotros llamamos el Blue Team, deberían estar desde el armamento hasta las acciones sobre el objetivo. Quienes enfrentan la tarea de detener el ataque, pues también van a estar en las mismas actividades, las mismas fases, y aquellos que se dedican únicamente a la respuesta, pues van a estar en las fases desde explotación hasta las acciones del objetivo. Y así podemos empezar a definir cuáles son las tareas que deben ejecutar diferentes roles dentro de nuestro equipo de trabajo. Ahí claramente empieza a verse que ese threat hunter pues es el que tiene que tener claridad de cuáles son todos esos métodos del adversario y tiene que conocer completamente todas las actividades que realiza a lo largo de esta metodología. Este es un gran marco de trabajo y realmente nos ayuda mucho a entender la fase de los ataques. Muchas veces en los centros de operaciones de seguridad empiezan a generar alertas cuando están en fase de reconocimiento, sabiendo que esto es algo completamente normal, pero esta información de fase de reconocimiento debería correlacionarse con las siguientes etapas para que realmente empiece a generar algún tipo de riesgo o de alarma dentro de la organización. Esos son un poco los elementos que empiezan a ser importantes para ser más eficientes en el día a día de la gestión de los centros de monitoreo de seguridad. El siguiente modelo es el modelo Mitre Attack, un modelo muy reconocido que empezó a utilizar las diferentes organizaciones de investigación de ciberseguridad. Y si ustedes ven, Mitre Attack tiene un modelo que se relaciona con el kill chain desde que se genera el delivery hasta la acción del objetivo. ¿Okay? Y digamos que se enmarca en esas fases del kill chain. Existe un modelo que se llama el pre-attack, donde se incluye el resto de actividades de todo el kill chain. Lo interesante de este modelo es que ya se profundiza en cada una de las acciones que se realizan en los sistemas, en la red, en tipos de dispositivos y podemos empezar a tener claridad de cómo son las formas y los procedimientos que realizan los atacantes para obtener algún tipo de beneficio. Y aquí ustedes pueden ver la relación con los reportes que ha generado Mandiant de los diferentes amenazas avanzadas persistentes, cuáles son las acciones que toman relacionado con este modelo de ataque. Y son herramientas que realmente nos ayudan mucho a esas fases de prevención, detección y respuesta dentro de nuestras organizaciones. Muy bien, al final de cuentas, y para cerrar un poco esta parte de la charla, pues lo que quería era como aterrizar un poco ese rol del threat hunter. Si bien nos hemos dado cuenta que muchas de las actividades que hemos hablado en este momento, pues vienen siendo actividades o funciones del red team, de los operadores de un centro de seguridad, de forense, de los gestores de incidentes o del blue team. Lo que realmente el concepto trae es el uso de una gran cantidad de herramientas adicionales y de soluciones tecnológicas que nos ayudan a profundizar mucho más en la función de la detección de cualquier tipo de incidente y de amenaza. Yo creo que no es un nuevo rol
que tenemos que involucrar dentro de nuestros equipos de trabajo es la evolución de esos roles que ya están actualmente operando en nuestras organizaciones y que tenemos que seguirle dando fuerza el día de hoy. Muy bien, quiero darle paso ahora a nuestro equipo técnico para que empecemos a ver cómo es que se aplican este tipo de funciones. Gracias y espero sigan disfrutando de este webinar. Buen día. La siguiente demostración que verán a continuación fue desarrollada en un ambiente controlado, un ambiente de pruebas, en donde fueron recolectados registros de diferentes fuentes de información, tales como servidores, estaciones de trabajo, antivirus, firewalls, con la finalidad de poder utilizar estos eventos de una forma didáctica en la que se elaboraron consultas, algunos paneles de visualización, los cuales nos van a permitir identificar y detectar posibles amenazas o eventos que podamos considerar como relevantes y que requieran de un posterior análisis más detallado, más a fondo en esta actividad de la cacería de amenazas. Para este webinar fue creada una aplicación que es la que están viendo acá en pantalla. Esta aplicación contiene una serie de casos de uso que fueron desarrollados partiendo del análisis de algunos logs que fueron indexados previamente. Inicialmente vamos a ver un par de casos de uso que fueron desarrollados a partir de los logs de Windows, como es el caso de que es creación de procesos sospechosos. Bien, si bien sabemos, los registros de los eventos de Windows son un recurso muy valioso para detectar incidentes de seguridad. Si bien muchas empresas recopilan los registros de dispositivos de seguridad, de servidores críticos, normalmente se hace para cumplir con algún tipo de requisito reglamentario. En muy pocas ocasiones se recopilan estos eventos con la finalidad de que sean analizados de una forma proactiva, ¿sí? En donde se pretende identificar algún tipo de patrón o amenaza. Sí, tengamos en cuenta que el hecho de recopilar y analizar los registros de las estaciones de trabajo es una parte fundamental en, en las actividades de la cacería de amenazas. ¿Por qué? Porque es a nivel de la estación de trabajo en donde se está ocurriendo, en donde estamos teniendo la ventana de nuestro compromiso inicial. Ahí es por donde entran nuestras amenazas. Sí, si se quiere mejorar el proceso de la detección de estos eventos, de este tipo de eventos, es importante poder desarrollar un enfoque que sea eficiente y con suficiente sentido común para poder recopilar y posteriormente analizar estos eventos. Una forma para poder identificar, en este caso, estamos hablando de la creación de procesos sospechosos. La forma de detectar un compromiso inicial a partir de este tipo de eventos es detectando un proceso de ejecución inusual. Muchas de las mismas técnicas que son utilizadas para buscar malware a través del análisis de memoria, como la búsqueda de nombres de procesos inusuales, rutas de procesos inusuales o relación que puedan tener unos determinados procesos, también se pueden utilizar para analizar eventos de la creación de nuevos procesos. Esto se hace a partir de los registros de Windows 4688 o 592, los cuales nos indican que un nuevo proceso ha sido creado en determinada máquina. Otra técnica, o la manera, mejor dicho, para poder establecer patrones es ordenarlos para mostrar qué procesos se usan con menos frecuencia o con mayor frecuencia. ¿Sí? Tengamos en cuenta que por definición, los procesos que son menos utilizados son considerados inusuales.
Los eventos inusuales son valores atípicos de procesos comunes o estándar y deben considerarse sospechosos. ¿Qué otra forma podemos identificar que un proceso es sospechoso? Por ejemplo, en los nombres, el tipo del nombre de un proceso, ¿sí? Un nombre de un proceso, de sistema, algo común, por ejemplo, se haya escrito de una forma incorrecta, ¿sí? Debido a que la ortografía es tan similar a la del proceso legítimo, esta falta de ortografía probablemente pase desapercibida, incluso para un analista con un ojo entrenado. Esta es una técnica utilizada para ocultar un proceso malicioso a la vista. Otra forma puede ser también los procesos que dentro de su nombre, dentro del nombre del proceso, contenga una lista, una cadena de caracteres o espacios vacíos o puntos en donde lo que se pretende es utilizarla para engañar al usuario final para que piense que un determinado archivo que pueda ser algo realmente no lo es. Por ejemplo, un punto PDF o un punto doc seguido de una línea larga de espacios o de puntos que finalmente terminarán con la extensión .exe, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos espacios después del PDF es un ejemplo de que un archivo ejecutable malintencionado pretende ser un documento sí, un documento legítimo. Bien, en este caso, en el panel que están viendo acá en pantalla, tenemos una consulta ya previamente definida donde se están identificando una serie de procesos, ¿sí? Cada uno con ciertos valores de concurrencia. Bien, esto funciona pues dentro de una ventana de tiempo predefinida. La idea aquí, ¿cuál es? La idea es identificar si un determinado proceso ocurre n número de veces, ya sea un número grande o un número muy pequeño, los cuales son indicación de que podemos o que debemos realizar un análisis más a fondo de este comportamiento, ¿sí? En este caso, estamos viendo que el proceso que más está presentando, que más número de eventos tiene, es este que está acá en la lista, el primero, que está relacionado o se encuentra dentro del directorio WM. ¿Sí? Este WM, esta área es usada por el sistema operativo Windows para gestionar el servicio instrumental de administración o WMI. ¿Sí? Este servicio es usado por Windows para obtener y mostrar correctamente información relacionada con el centro de seguridad. Entonces es algo que nos llamaría la atención a simple vista, ¿no? El número de eventos que se han presentado en determinado o en determinada ventana de tiempo. Posteriormente también puedo identificar si es un evento que está distribuido en diferentes máquinas o si por el contrario, aún más sospechoso todavía, si es un evento que se origina desde una sola máquina. Acá tenemos en este panel, si bien tenemos listado de procesos y el número de concurrencia, también es posible identificar cuál es el host que está generando mayor actividad con determinado proceso, ¿sí? Acá podemos ver una tendencia de host por host, en donde se ve una tendencia bastante marcada en cuanto al flujo de eventos, ¿sí? Exceptuando pues en algunos casos que pueden existir algunos picos, como en este caso de incremento de eventos, o por el contrario es algo que es bastante normal porque dado el flujo se evidencia un crecimiento en los eventos de forma abrupta, se mantiene constante, sigue crecimiento, algunos picos de subida y de baja, pero sigue manteniéndose y en comparación con los demás hosts es inusual. Es algo que podemos considerar inusual y debería ser motivo de análisis.
Dentro de Splunk podemos ir un poquito más a fondo si es necesario realizar un análisis más detallado a los logs de los que estamos analizando. Podemos realizar el respectivo análisis. Aquí pueden ver, está la consulta que fue desarrollada para este caso de uso, en donde estamos identificando nuestro event hub de creación de procesos. El proceso, normalmente los procesos de Windows se alojan en Windows System 32 y estoy organizando mi información por el nombre del proceso y estoy pidiendo que la información me sea mostrada a partir de el proceso con mayor número de eventos. En este caso, el WM y el proceso es WMI, donde tendríamos que entrar a analizar si este proceso es o no sospechoso. Pero pues digamos ya con las tendencias, con las muestras del flujo de eventos, de la cantidad de eventos y que se encuentra más persistente en un host, es motivo para hacer un análisis más detallado. Este sería el primer caso de aplicación para una cacería de amenazas. Muchas gracias. Bien, nuestro siguiente caso de uso hace referencia a la detección de movimiento lateral basado en el análisis de los registros de Windows. ¿Qué es el movimiento lateral? Cuando un ciberdelincuente tiene como objetivo una organización específica, él prepara su intrusión en la red mediante campañas de malware o phishing, por ejemplo, en donde el objetivo inicial no es extraer la mayor cantidad de información posible, sino al contrario, es más bien establecer un punto de entrada en la red, eh, logrando al menos comprometer, si sea un equipo, ¿sí? El cual se va a convertir en un pivote para comenzar a partir de él el movimiento lateral, en donde puede, en donde va a poder perseguir su objetivo, el cual puede ser información crítica o sensible, o incluso controlar algún sistema. Para lograr esto, los atacantes muchas veces buscan lograrlas, obtener las credenciales de personas que son claves para las entidades, ya sean administradores de infraestructura o directores de área, por ejemplo, con la finalidad de contar con esas claves y poder moverse por la red sin levantar ninguna sospecha. Ya una vez que el atacante ha comprometido un sistema, ha establecido persistencia y ha obtenido credenciales que son legítimas, él puede moverse lateralmente a través de la red a otros recursos y recopilar información o instalar software en otros sistemas. Debido a que el atacante está utilizando credenciales que son válidas para autenticarse dentro de una red, este tipo de actividad puede ser muy difícil de detectar. Un método para la detección de esta actividad sería buscar los inicios de sesión que son basados en red, que son de host a host. En el caso de Windows, Windows registra estos eventos en los inicios de sesión y los señala como tipo 3, el tipo de login es tipo 3, o en el caso de que utilice, por ejemplo, escritorio remoto, el tipo de sesión sería el tipo 8. Están también los inicios de sesión de tipo 10, que son de tipo de red. En este panel tenemos la recopilación de diferentes eventos de logueo de varios usuarios que los pueden ver aquí al lado izquierdo. ¿Sí? El objetivo, hacia dónde se están logueando, qué equipos son sobre los que se está logueando, la ventana de tiempo, la hora en la que ocurrió el login, en la que fue detectado el login, y el host de origen. ¿Sí? Aquí podemos identificar también el tipo de logo que se está empleando en dicha autenticación y podemos separar o identificar cuántas veces un determinado usuario se ha logueado en determinada máquina. ¿Sí? El objetivo aquí, ¿cuál sería?
es identificar las desviaciones de línea base en el número de intentos, en donde veamos las cuentas que son involucradas en cada intento o los hosts sobre los que se están presentando estos intentos. ¿Sí? Básicamente se resume en identificar instancias en las que varios usuarios inician sesión sobre una misma estación de trabajo de usuario final, o dentro de un periodo de tiempo relativamente pequeño, relativamente corto, en donde la misma cuenta de usuario, una misma cuenta de usuario inicie sesión en más de un host, o en donde un inicio de sesión de red haga referencia a una cuenta que no sea de dominio objetivo del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, las cuentas que se utilizan para la cuenta de administrador que viene integrada en el sistema, la que viene predeterminada, que en muchas empresas eh, se utiliza esta cuenta de administrador como una cuenta de último recurso para que los administradores puedan proporcionar acceso y inicio de sesión local cuando todo lo demás está fallando, o cuando se ingresa un nuevo funcionario a una determinada área para la configuración de dicho usuario y su acceso a la red. ¿Sí? Este tipo de cuenta, como es para autenticarse localmente, cualquier inicio de sesión a través de la red que use este tipo de cuentas, deberíamos considerarlo como sospechoso. ¿Sí? En este caso estamos validando en este primer panel los eventos relacionados con el event code de Windows 4624, que es el relacionado a los eventos del logout de Windows, en los cuales podemos entrar a mirar más a fondo. Podemos inspeccionar más a fondo el blog. Bueno, aquí tenemos la consulta que se desarrolló para este caso de uso. Vamos a cambiar acá para lograr ver los logs. Sí, aquí vemos cómo ha ido recopilando los logs. Aquí vemos el event code en relación, ¿sí? Que es el 4624, que me indica cuando una cuenta ha sido logueada satisfactoriamente. Vemos el tipo de logo que se está utilizando. En este caso vemos el tipo 3, que hace referencia a los logueos que se realizan mediante batch. ¿Sí? En este caso nos interesaría mucho identificar los tipos de logo que sean, por ejemplo, 8, o que sean 10, o que sean tipo 2, que son los que se utilizan en red. Podemos identificar dirección IP, cuenta involucrada. Bien, como repito, acá lo importante es identificar en qué instancias varios usuarios están iniciando sesión sobre una misma estación de trabajo, o donde una misma cuenta de usuario inicia sesión en más de un host, ¿sí? Donde el inicio de sesión se haga o haga referencia a un inicio de sesión mediante el uso de red. También tenemos un panel muy similar en donde identificamos detección de eventos relacionados con el uso de credenciales explícitas. ¿Sí? Las credenciales de administrador, por ejemplo. Aquí de igual manera vemos el usuario, ¿sí? Vemos las credenciales de host. Aquí, por ejemplo, vemos que este usuario se ha logueado, o estos dos usuarios se han logueado simultáneamente sobre este host, desde este origen hacia este host. ¿Sí? Podemos ver la cantidad de eventos y una gráfica pequeña de comportamiento de dichos usuarios. Gracias. Bien, continuando con los casos de uso aplicados a la cacería de amenaza, vimos anteriormente ejemplos orientados a la cacería de amenazas a nivel de host, mediante el análisis de eventos de seguridad de Windows. A continuación vamos a dar paso a los casos de uso orientados a la cacería de amenazas a nivel de red, en donde partimos de los eventos recolectados por un servidor DNS
y pretendemos identificar comportamientos anómalos en las peticiones que les son realizadas. A grandes rasgos, un servidor DNS básicamente es el encargado de traducir los nombres que le damos a los dominios. Por ejemplo, google.com o facebook.com, él traduce estos nombres a direcciones IP. En este caso, pretendemos detectar consultas DNS con altos niveles de entropía. La entropía en informática es la medida de la incertidumbre que existe ante un conjunto de mensajes, ¿sí? Haciendo referencia al volumen de mensajes que pueden presentarse en determinada ventana de tiempo. En este panel podemos ver, se muestra el comportamiento existente a través del tiempo de diferentes tipos de registros DNS, en donde aquí el analista o cazador de amenazas tiene una función muy importante, en la cual él debe estar en la capacidad de interpretar y decidir si el volumen que está viendo de determinados eventos es algo que pueda considerarse normal o no. Sí, partiendo de este análisis, en determinadas horas de tiempo es posible identificar el uso de DNS o conexiones a DNS maliciosos, el uso de túneles de DNS, por ejemplo. Aquí vemos pues un estado de las peticiones a través del tiempo, en donde vemos unos picos interesantes para algunos tipos de consulta, ¿sí? Acá tenemos listadas las consultas, de qué tipo es cada consulta, donde, por ejemplo, las tipo A hacen referencia a los registros que se utilizan para traducir nombres de servidores a direcciones IP versión 4, ¿sí? Entonces, digamos, es normal encontrar un flujo de esta magnitud, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que establecemos una ventana de búsqueda, una ventana de tiempo que se ubique fuera del horario laboral, ¿sí? Y mediante el análisis que estamos empleando acá, se identifica una gran cantidad de registros de tipo MX. Sí, los registros de ese tipo de MX son los que hacen referencia al intercambio de correo, mail exchange, el cual asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de intercambio de correo para un determinado dominio. Básicamente se genera un registro DNS tipo MX cada vez que se envía un correo, cada vez que un mensaje de correo viaja por la red. Bien. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que nos encontramos verificando registros que suceden fuera del horario laboral, entonces este hallazgo, un tipo de hallazgo en donde los registros MX fuera del horario laboral son muy, muy altos, representaría un hallazgo bastante importante, ya que requeriría de nuestra atención, porque es sospechoso el incremento de envío de correos electrónicos fuera del horario laboral. Bien, continuando con los casos de uso que pueden ser empleados en las actividades de cacería de amenazas, es importante identificar el incremento de consultas DNS. ¿Por qué es importante? Pues porque constituye un primer filtro, el cual nos ayudará a identificar orígenes que puedan estar relacionados con el uso de túneles DNS o infecciones de malware propiamente dicho, ¿sí? En este panel vamos a identificar en el transcurso del tiempo el comportamiento de las consultas DNS que se han realizado, ¿sí? Como pueden ver, hay una línea concurrente a través del tiempo, exceptuando ciertas horas del día en las que se eleva un pico, ¿sí? Que contrasta bastante con todo lo que se ha venido identificando posteriormente, y luego baja.
y sigue con su comportamiento habitual. ¿Sí? Es importante que para que este tipo de búsqueda sea aplicable de una manera óptima, se recomienda establecer líneas base de conocimiento sobre lo que consideremos es un número normal y aceptable de consultas de este tipo. ¿Sí? También es recomendable que estas líneas base sean establecidas en diferentes rangos horarios, ¿sí? Ya que de esta manera podemos contar con una base óptima con la cual podamos comparar los resultados que se van detectando. ¿Sí? Nos permita también identificar los falsos positivos que se puedan presentar, ¿sí? Los cuales pueden corresponder incluso a actualizaciones de parches, por ejemplo, o trabajos de mantenimiento que se tengan programados al interior de la red, o incluso podría deberse a eventos que puedan representar un incremento normal dentro del tráfico. ¿Sí? Para este ejemplo, tenemos este pico que se detecta más o menos a las 5 de la tarde, en donde por la hora y por la cantidad de eventos, pues podemos deducir que puede ser algo anormal. ¿Sí? Sin una línea base no podemos establecer si este comportamiento es normal o no. ¿Sí? ¿Qué consideramos algo de pronto normal? Un incremento normal en el tráfico sería, por ejemplo, a la hora del almuerzo, mediodía, cuando la gente tiene sus ratos libres y pretenden o pueden gozar de unos minutos de navegación en Internet, es posible que podamos encontrar un incremento relativamente normal en horas no laborales, por decirlo así, pero en este caso pues, sería un evento completamente normal, es un incremento de las solicitudes de DNS que podemos identificar como normal. ¿Sí? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es identificar puntos en el tiempo en los que sea un incremento notable en cuanto a la petición de las consultas de DNS. ¿Sí? También podemos identificar los orígenes, los destinos, el puerto y sacar una estadística de cuántos eventos hemos identificado desde un determinado origen a un determinado destino. Otra forma de aplicar esta metodología de cacería de amenazas es identificando el tamaño de los paquetes. ¿Sí? ¿Por qué identificar el tamaño de los paquetes? Los paquetes DNS que son bastante significativos, que son grandes, generalmente vienen representados en volúmenes altos, ¿sí? Son bastante concurrentes de un mismo origen. Estos pueden estar relacionados con eventos de actividades de exfiltración de datos, por ejemplo. ¿Sí? Yendo un poquito más a fondo, recordemos que el tamaño de los paquetes de las solicitudes de DNS corresponde a 255 bytes. ¿Sí? Y por ejemplo, por poner un ejemplo, supongamos que navegamos hacia www.facebook.com. Este dominio representaría 16 caracteres. ¿Sí? Entonces, si para el caso específico se tratara de algún tipo de software malicioso, ¿sí? Que por decir así pesara 5 megabytes, este tamaño de este archivo se dividiría en varios paquetes de 255 bytes. ¿Sí? Y sería enviado a través de solicitudes DNS. Entonces, lo más probable es que yo identifique muchos paquetes de 255 bytes provenientes de un mismo origen, que sería o representaría mi descarga del software malicioso. ¿Sí? En este panel podemos identificar comportamientos de una dirección IP, ¿sí? En cuanto aquí tenemos el número y por este lado tenemos el tamaño. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, para la primera dirección IP determinada en 100, tenemos un tamaño de 60. Hay dos eventos, se han identificado dos eventos. El tamaño del paquete es de 60 bytes.
También tenemos uno de 70 acá y podemos identificar uno de 72. ¿Sí? En el caso hipotético que estuviéramos descargando un malware por encima de los 255 bytes, es posible que desde una misma dirección IP y en un rango de tiempo muy, muy pequeño estuviéramos identificando demasiados paquetes con el tamaño de 255 bytes. Bien, esta es una aplicación muy sencilla y muy básica sobre lo que sería la detección de amenazas en el entorno de red. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Javier y Víctor por la demostración. Disculpar en algún momento que hemos tenido algún problema de sonido. Vamos a intentar en su momento cuando grabemos pasarlo por algún sistema para mejorar lo posible. En todo caso, pues ya miraremos en próximas ocasiones de tener algún sistema de sonido en Colombia bastante mejor. ¿Vale? No sé si hay algún tema de preguntas. Aparte de esto, veo alguna pregunta. Si queréis, tenemos 3 minutos, 4 minutos. Hay una pregunta que dice cuál es la diferencia principal entre la caza de amenazas y las pruebas de penetración. No sé si Víctor puedes contestar. Claro que sí, Javi. Bien, estos dos tipos de metodologías en seguridad, pues frecuentemente se usan juntas, ¿sí? Pero realmente son diferentes. Si bien el objetivo final de ambas es detectar amenazas o riesgos desconocidos dentro de la infraestructura de TI, las pruebas de penetración implican tratar de romper las líneas de defensa de una organización, ¿sí? Estamos tratando de ver hasta dónde podemos llegar sin que seamos detectados. Sí, en otras palabras, es adoptando más un enfoque desde afuera de la organización hacia adentro. Caso contrario ocurre con la cacería de amenazas, que es un enfoque más interno en donde yo planteo una hipótesis, ¿sí? En la que, por ejemplo, un adversario ya está dentro de la organización, ya está al acecho dentro de la infraestructura y yo tengo que estar tomando medidas para determinar si mi hipótesis se puede confirmar o no y en caso de sí, intentar mitigar el hallazgo encontrado. Estupendo. Mira, había otra pregunta aquí de un oyente que comenta este tipo de servicios que hemos estado comentando aquí se aplican a un pequeño e-commerce, a un pequeño negocio o va dirigido hacia un tipo de cliente o perfil específico. No, esto está ampliamente expandido a cualquier tipo de cliente, a cualquier superficie, ¿sí? Tengamos que, desde que tengamos nuestros servicios expuestos en Internet, por pequeña que sea nuestra arquitectura o nuestra empresa, estamos expuestos. Okay. Vale, yo creo que la última pregunta que ponemos aquí, de todas maneras, aquellas que no contestemos serán contestadas personalmente. A todos los que han asistido les enviaremos grabado el webinar y encantados de resolver cualquier duda, ¿no? También aquí hablaban de cuál es la diferencia entre, pues, otra vez el tema famoso de la caza de amenazas y otros métodos de prevención y detección. Creo que ya les contestaba antes, pero... Bien, la caza de amenazas es una metodología proactiva, ¿sí? Es una metodología proactiva que estamos, donde estamos utilizando herramientas pues ya más sofisticadas de analítica, ¿sí? Como la inteligencia artificial, como lo mencionamos al principio del webinar, ¿sí? De aprendizaje automático, en donde comienza esta actividad con la formulación de una hipótesis específica en donde tratamos de identificar algún comportamiento, algún patrón sobre el cual vamos a generar una alerta, una evaluación o incluso podemos partir desde los resultados de una prueba de penetración previamente hecha, donde podemos decir si nuestra hipótesis se va a probar o es necesario volver a replantear nuestras hipótesis para el hallazgo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor.
En principio, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a este webinar. De nuevo,